7:32. Hay tempestad política en Argentina y decisiones del presidente Milei, al parecer, por lo ocurrido en la discusión en el seno de Naciones Unidas frente a las sanciones de Estados Unidos a Cuba. ¿Qué pasó, Azuri? Don Juan, permítame, en este momento, casualmente estoy monitoreando televisión argentina, creo que ahí tenemos el sonido, porque no se habla de otro tema. El tema de lo que ocurrió en Naciones Unidas, pues básicamente una resolución no vinculante de esas simbólicas como tantas que hay en Naciones Unidas, en contra del embargo de Estados Unidos por más de 60 años a Cuba, y llegó el momento de la votación con un resultado de 187 votos a favor de, digamos, de rechazar esa disposición que tomó hace tanto tiempo Estados Unidos, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Pero ¿qué ocurre? En la pantalla donde aparecen los países votantes se ve a Argentina, como ha sido tradicionalmente, en verde, es decir, votó a favor de la resolución que protesta contra el embargo, y parece ser que el presidente Javier Milei había dado instrucciones contrarias a su canciller Diana Mondino, o simplemente no habían hablado del tema, pero era comprensible que la posición argentina había cambiado. Pues se destituye, o por lo menos se pide la renuncia de Diana Mondino. Rápidamente fue relevada ayer. Ya Milei esta mañana ratificó a Gerardo Wertheim, un veterinario del Comité Olímpico, como su nuevo canciller, y Diana Mondino hoy está, digamos, aclarando que la renuncia ya la tenía el presidente Milei en su escritorio hace varias semanas y que simplemente ahora la hizo efectiva. Enojado, muy enojado el señor Milei por el voto de Argentina en Naciones Unidas. 7:34. Y es que esa resolución da mucho de qué hablar y tiene que ver con la valoración frente al estado de libertad en Cuba, a la democracia en Cuba y a lo que sucede en Cuba que irradia a otros países del hemisferio. Me da gusto saludar a esta hora a la exministra de Comercio Exterior, Ángela María Orozco, quien es una experta en todos estos asuntos y nos acompaña en esta mañana. Gracias por... Simbólico, ¿sí? Claramente el efecto y la debilidad del multilateralismo y es claro que el efecto de esta resolución es netamente simbólica. Y uno, digamos, lo que podría decir es que claramente es una medida desueta, una medida que no genera ningún efecto y en mi opinión realmente la situación de Cuba actual no depende del embargo. Es más, eliminar el embargo podría quitarles el argumento de que eso es lo que ha llevado a Cuba a esa debacle económica. En realidad los españoles y los europeos han invertido en Cuba durante muchos años. Uno puede ver que hay vuelos diarios de Estados Unidos a Cuba, hay remesas que llegan a Cuba. Realmente el problema de Cuba es el régimen que tiene. Obviamente hay un enorme debate sobre si eliminar el embargo es apoyar el régimen. Pero pues en ese sentido sí hay como una doble moral, porque ese régimen que además, y ese embargo que surgió en un momento y en un contexto totalmente distinto, donde además Cuba era totalmente financiada por Rusia y donde durante mucho tiempo de alguna manera no tuvo problemas económicos por la financiación internacional. Cuando uno se pone a pensar hoy los argumentos que pesan sobre el embargo en Cuba, se pregunta uno por qué Estados Unidos no ha decretado el embargo a Venezuela. Sí. Digamos, yo lo que tendría que decir es que este es un tema donde desafortunadamente las medidas de Naciones Unidas son muy simbólicas. Yo personalmente creo que el embargo no ha sido eficaz, no ha acabado con el régimen. También es cierto que hoy no es el régimen cubano del que depende lo que ha sucedido en algunos países del hemisferio donde pues se han instituido unas tiranías, yo diría, porque sí, pues uno no puede decir que Nicaragua es una democracia ni Venezuela. Y entonces es claro que no es efectiva y por el contrario da todo el argumento de decir que la situación de Cuba tiene que ver con el embargo y no con la realidad del régimen que tiene. Exministra, pero si usted entonces dice que quitar el embargo ayudaría a entender mejor que las crisis económicas de países como Cuba y Venezuela no corresponden a ese embargo establecido por Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no lo quita? ¿Y cuáles son desde su criterio las afectaciones a las economías de esos países con el embargo? ¿Qué es lo que hace el embargo?
Pues mire, el embargo inicialmente pues lo que hizo fue retirar todo el comercio y la inversión americana en Cuba. Y además con la posibilidad de terminar sancionando a empresas que hicieran negocios en Cuba. Pero eso pasó hace mucho tiempo de tener ese nivel tan estricto, porque pues los que hemos ido en son turísticos vemos que toda la inversión turística en Cuba es española. Luego, en realidad el embargo afecta, si acaso, a la inversión americana en Cuba, más que decir la inversión europea, la inversión española. O sea, la situación económica de Cuba, yo sí creo que no depende del embargo, sino del régimen que tiene. ¿Por qué Estados Unidos no lo hace? Bueno, Estados Unidos tiene una enorme dualidad muchas veces en política internacional. Como le digo, no entiendo por qué pelea por el embargo en Cuba y cómo no está haciendo nada, y por el contrario renovó la licencia de la OFAC para la inversión petrolera en Venezuela. Eso es lo que le demuestra a uno, es como siempre, una doble moral y una dualidad en términos de política internacional. Yo no creo que, digamos, de Cuba y lo que ha sucedido en algunos países de América Latina hoy dependa del apoyo que le ha dado Cuba. Claramente Cuba apoya esos regímenes y eso es absolutamente reprochable. Pero decir que el embargo tiene un efecto sobre eso, o decir que Cuba hoy tiene un impacto económico o fue determinante en lo que sucedió en algunos países donde una izquierda no demócrata, tiránica, se ha tomado el poder, pues tampoco es cierto. Entonces, pues yo no le podría responder cuál es la solución. Lo que le tendría que decir es, realmente esta es una medida absolutamente de modé, de sueta, que hoy en día no puede decirse que para nada genera la situación en Cuba donde ya no hay ni luz, ¿sí? Y es más su modelo el que lo ha llevado a eso. Y pues sí abre preguntas sobre cómo el doble estándar con el que miden esas medidas y sobre realmente cuál es el impacto y la importancia de Naciones Unidas en el mundo. Sí, sobre ese punto, doctora Ángela María, ¿cuál es el posible sesgo que lleguen a tener los representantes de los distintos países que están en Naciones Unidas? ¿Hay un sesgo a favor de regímenes totalitarios de izquierda, caso Cuba y Venezuela, que es justamente lo que nos trae a colación en esta conversación? Pues mire, la mayoría, usted vio el resultado de la votación. La votación fue mayoritariamente para levantar el embargo. 187 ¿sí? Contra 2. Contra 2 y una abstención. Entonces, pues de lo que se trata, si hablamos de las voluntades políticas de los países, pues es claramente eliminar el embargo, y creo que muchos piensan claramente que el embargo ni ha ayudado a eliminar o a tumbar el régimen, me ha ayudado a prevenir que de alguna manera regímenes de izquierda dictatoriales se apoderen de algunos países, y de alguna manera no ha tenido ese impacto, y por el contrario sí sirve de argumento para decir que todo el problema de Cuba es el embargo, cuando realmente ese no es el problema de Cuba. Pero refleja la complejidad de la política internacional y de la tristemente debilidad en la que hemos llegado en el multilateralismo en el mundo. Pero sabe, exministra, que cuando usted toca el tema más importante es la gente, la percepción desde finales de los años 60 es que la culpa es del embargo. La culpa no es del embargo. La culpa es del modelo económico que ha llevado a un país pujante que debería ser como Singapur, que debería ser, no sé, como Malasia, que lo ha empobrecido, y le echan la culpa al embargo. Es de los propios cubanos. Usted ve la situación, exministra, el 10% de la población ha salido en 5 años. No hay jóvenes ya en Cuba. Y el problema, y le siguen echando la culpa al embargo. El embargo es una consecuencia de sus malas decisiones políticas. Tal cual, y eso fue lo que yo le mencioné. O sea, de pronto tumbar el embargo les quita el discurso de que la culpa de la situación de la economía cubana es el embargo. Y yo me pregunto por qué hay esa posición en Naciones Unidas tan dura frente a Cuba, y por qué frente a Venezuela no han promovido algo después de lo que ha pasado, donde se ha dicho que se robaron las elecciones y donde la situación económica venezolana, pues, después de ser un país muy pujante, llega a lo que hoy está, y que tiene más de 8 millones de venezolanos en el exilio. ¿Por qué no ha movido al interior de Naciones Unidas un movimiento similar, igual de duro? Esa es como la pregunta, y uno lo que se pregunta es la falta de liderazgo en el mundo para ejercer presión, no tanto económica, sino sobre el no reconocimiento de ese tipo de regímenes. Ese es un tema distinto. Yo no creo que el embargo económico sea el problema de Cuba. El problema de Cuba es el modelo. El problema de Cuba es el modelo.
compartimos esa apreciación de la exministra de Comercio Exterior, Ángela María Orozco, a quien le agradecemos que haya estado en los micrófonos de la FM de RCN. Muchas gracias, exministra. Muchísimas gracias, Juan, y buenos días para todos. 7:43. Tener actitud empresarial es invertir en nuevos proyectos, convertir las oportunidades en metas cumplidas y buscar el crecimiento de tus colaboradores. En el Banco de Occidente, estamos del lado de las empresas que generan progreso y desarrollo en el país. Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El Gobierno Nacional designó a Cali como epicentro mundial de biodiversidad al escogerlo como la sede de la COP16. Todos los bayunos y caleños son los anfitriones del Mundial que busca proteger la vida del planeta. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, representantes de más de 180 países tomarán acción para la protección y conservación de la biodiversidad del mundo. COP16, la COP de la gente, de la reconciliación y de hacer